Muy bien, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios, pues hoy estamos iniciando ya el nuevo módulo de este seminario, el módulo de Antiguo Testamento. Y pues vamos a dar inicio a esta clase inmediatamente y para eso, en primer lugar, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Así que vamos a orar en primer lugar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos las gracias. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno en todo tiempo y porque para siempre son tus misericordias. Eterno Rey, en esta tarde preciosa queremos poner en tus manos este tiempo, porque solo en tus manos estamos seguros. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a dar inicio a esta clase del Nuevo Testamento. Eh, para esto voy a dejar con nosotros a mi amada esposa, que es quien va a ser su maestra en esta materia de Antiguo Testamento. Ella pues estará también presentándose y dándole las indicaciones de cómo va a llevar adelante la clase pues que ustedes van a recibir a partir de este día. Así que les pido como siempre un espíritu enseñable, un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, a estar siempre atentos a todo lo que escuchamos y pues a prepararnos, porque todo lo que aprendemos para gloria y honra del Señor, nosotros mismos, nuestros ojos van a ver los frutos de aquello. Así que mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde, pues vamos a dar inicio a este módulo de Antiguo Testamento y por acá voy a dejar a mi esposa con ustedes. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida en esta preciosa tarde. Amén. Por estar conectados en este momento. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Les animo, mis amados hermanos, a perseverar. Amén. Perseveren. Amén, porque este es un regalo precioso y maravilloso, poder adquirir conocimiento en la palabra del Señor para poder presentarnos como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que podamos tener la capacidad para poder hablar la palabra del Señor de la forma y de la manera correcta. Bien, mi nombre es Liliana Rodríguez. Voy a ser su maestra en este curso y en este módulo del Antiguo Testamento. Para mí es un gozo, amén, estar compartiendo con ustedes este tiempo muy especial también. En el otro seminario tuve la oportunidad de dar sectas y ahora voy a dar lo que es el Antiguo Testamento, amén, esperando que el Espíritu Santo de Dios tome el control y la dirección de todo lo que vamos a aprender, amén. Bien, mi manera de trabajar, como siempre es, mis amados hermanos, voy a empezar a explicar la clase. Usted esté atento, tenga allí un cuaderno, tenga su pluma para que haga apuntes. Lo que sí le pido, mi amado hermano, que mantenga, por favor, su micrófono en silencio, amén, porque al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Mientras tanto, nosotros, mis amados hermanos, vamos a estar escuchando la clase y luego cuando yo le diga el tiempo de pregunta que vamos a tener, entonces allí sí usted puede preguntar y abrir su micrófono. No se olvide de tomar nota de lo que le llama la atención o de lo más importante para que así usted también pueda hacer su tarea. Nos manejamos también en la tarea así mismo. Recibimos la tarea hasta el día viernes. Usted sabe que tiene un 10. Pasado el viernes ya tiene otra nota. Amén. Entonces, así mismo nos manejamos conforme son las notas de las tareas. Espero que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, pueda culminar este curso, amén, pueda terminar este seminario maravilloso en el cual el Señor les ha permitido a cada uno de ustedes estudiar. Bien, vamos entonces a dar inicio
a la clase del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Y para eso, para poder entrar en la materia del Antiguo Testamento, vamos a estar viendo, por aquí voy a poner la diapositiva, y vamos a estar hablando acerca de algo muy importante, y es la Biblia. Amén. Como cada uno de nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, o también la llamamos como la ley del Señor, o la palabra de vida, o la palabra del Espíritu. Amén. La palabra de Dios, amén, revelada a los hombres. Amén. La Biblia cumple un papel muy importante en la vida de cada uno de los creyentes. Nosotros sabemos que a través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos conocer a Dios. Y quiero que usted vea conmigo el origen etimológico de la Biblia. ¿Ve? La palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa libros o rollos. Dice que fue el nombre que le dieron los griegos en la ciudad de Fenicia. Dice que esta ciudad se encontraba situada a 40 kilómetros del norte de Beirut, en el Líbano, y que era el lugar más importante para el tráfico del papiro, traído de Egipto, y del griego pasó al latín, y del latín, como ustedes saben, la Biblia fue traducida a muchos idiomas. Entonces, entramos en el concepto de la Biblia. Amén. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos que la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros diferentes que fueron escritos a lo largo de cientos de años. Amén. Y están escritos en tres idiomas, fueron escritos: en el hebreo, en el griego y en el arameo. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Dios ha querido mostrarse a lo largo de la historia de la humanidad. Dios ha querido revelarse a los hombres. Y una manera de que Él se revela a los hombres es a través de su palabra. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, vemos la importancia de ella, porque nosotros vemos que el autor de la Biblia es el mismo Dios de los cielos, que, como yo le decía, quiere revelar su plan y su propósito a la humanidad. Hombres la escribieron, sí, pero dice el libro de Pedro que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esta inspiración vino por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo le hablo de inspiración, no le hablo de que la Biblia fue dictada, sino que Dios sopló a través de su Espíritu a los hombres para que ellos pudieran escribir la palabra del Señor. Pero el autor principal de la Biblia es el Dios de los cielos. Amén. Y el tema principal que abarca la Biblia, mis amados hermanos, es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la Biblia tiene un propósito, y el propósito de la Biblia es la salvación. A través de la palabra del Señor, nosotros podemos aprender el plan y el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. La Biblia, como ustedes saben, es útil para enseñar, para exhortar, para corregir y para instruir a los hombres. La Biblia es nuestro manual de vida, porque a través de la Biblia nosotros podemos conocer, como yo le digo, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo le decía, ¿no?, que la Biblia es de origen divino. Podemos decir que la Biblia es de origen divino porque fue inspirada por Dios. Es un registro notable de cómo Dios quiere comunicarse con las personas, y utilizó agentes humanos para poder escribir las sagradas escrituras, ¿no? Entonces, vamos a ver en cuántos idiomas fue traducida la Biblia. Uno de esos idiomas fue en hebreo, el otro fue en arameo y el otro fue en griego. Fueron tres idiomas en los cuales se tradujeron la Biblia. Miren, que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Por qué fue escrito en hebreo? Porque esta era la lengua que se hablaba en Canaán. Este era el idioma original, y la escritura hebrea dice que estaba representada por puntos que se leían de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces también vemos nosotros que fue escrita también en arameo. Amén. Dice que el arameo es afinado también al hebreo, y también
se escribió en este idioma. El arameo era la lengua oficial del imperio persa. Se usaba mucho también el arameo. En el tiempo de Jesús también se usaba mucho este idioma. Y el Nuevo Testamento fue escrito también en griego común, que predominó el griego en el imperio romano en el oriente. Entonces vemos que a través de la historia, la palabra de Dios ha ido pasando de generación en generación y ha sido traducida en muchos idiomas con el fin de que la humanidad pueda conocer a Dios a través de la Biblia. Dios se da a conocer a través de su palabra. Por eso ha sido traducida de idioma en idioma, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo allí, como yo le decía, que el plan de Dios es revelarse a la humanidad a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Se utilizaron también para la confección de la Biblia, amén, en la antigüedad, o unos rollos llamados papiros. Vaya tomando también apuntes en todo esto, porque también va a ser parte de su tarea, ¿no? Entonces, los papiros dice que reciben el nombre de las escrituras y dice que estos de allí se hacían de una planta común que salía del río Nilo de Egipto. De algunos lugares dice que salía allí y fueron utilizadas para escribir los manuscritos de la Biblia. Dice que se confeccionaban de planchas que se cosían en forma de rollo y solo se escribía en una cara para poder leerlos y había que desenrollarlos. El Torá estaba escrito en papiro, ¿no? Entonces también fue escrito en pergaminos. Dice que el pergamino era hecho de la piel de los animales. Amén. Para escribir sobre él, primero se procesaba la piel de los animales, se hacía lámina y luego se elaboraba bien elaborado y allí también se podía escribir. Y estos pergaminos fueron utilizados también en el año 1500 antes de Cristo, ¿no? Antes aún de que exista la ciudad de Pérgamo, ya existían los pergaminos. También fue escrita, la Biblia fue confeccionada también en el papel vitela, también, que viene de la frase belín. Era de cuero de novillo. Era un pergamino donde se confeccionaban también los libros y se caracterizaba por su delgadez y duraba mucho, era muy liso. Y también había que hacer un proceso para poder escribir sobre este material. Amén. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, vemos el papiro, el pergamino, el papel vileta, donde se escribieron también, se transcribió las Sagradas Escrituras. Amén. Las Sagradas Escrituras se escribieron en estos papeles, podríamos decir así. Países donde se escribió la Biblia. Es muy importante que nosotros sabemos cuáles fueron los países donde se escribió la Biblia. Dice que la Biblia fue escrita en 3 continentes, en África, en Asia, en Europa. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos en África, en el desierto del Sinaí, por Moisés. Amén. Algunos otros fueron escritos en Asia, cuando se tomaba la posición de la tierra prometida durante la cautividad de Babilonia. También fueron escritos otros tomos también de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y algunos tomos del Antiguo Testamento también fueron escritos en Asia, en Europa, durante los viajes de Lucas, el encarcelamiento de Pablo en Roma. Allí también se escribieron muchos de los que llamamos las cartas paulinas. Y también, como nosotros vemos también en la isla de Patmos, cuando también Juan escribió también el libro de Apocalipsis, que es la revelación. Entonces nosotros podemos ver que a través de los tiempos y de las edades, la palabra de Dios ha permanecido. La palabra de Dios ha ido permaneciendo, pasando de generación en generación. ¿Cuáles son los géneros que tiene la Biblia? La Biblia tiene géneros históricos, legislativos, proféticos, míticos, poéticos, sapiencial, narración didáctica, epistolar y apocalíptico. Hay diferentes géneros que tienen las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la división general de la Biblia, vemos que la Biblia
se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que está formado por 39 libros, que narra, como ustedes saben, la historia de la salvación del pueblo de Israel por parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento, que está formada por 27 libros, que relata los acontecimientos del tiempo de Jesús. Quiero enfocar algo y quiero que usted también pueda escuchar. La palabra de Dios, la Biblia, estaba escrita en rollos, no estaba dividida al principio. Después se dividió, pero primero la Biblia en sí era una sola. La Biblia era una sola. No estaba dividida por capítulos, sino que la Biblia era una sola. Cuando llegan y la canonizan, entonces allí es donde se divide, pero en sí la Biblia siempre fue una sola. Y mis amados hermanos, cuando hablamos del Antiguo Testamento con sus 39 libros, nosotros podemos ver, ¿no?, que está Génesis, que está Éxodo, que está Deuteronomio, amén, y nosotros vemos cómo están ubicados los libros del Antiguo Testamento, pero como yo le decía, antes de que suceda esto, de que los ubiquen así, la Biblia era un solo rollo, era un solo tomo, era una sola. Después se fue ubicando así. Quiero también que note una parte muy importante, que si nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, nosotros podemos entender que la Biblia, amén, no está ubicada en forma cronológica, o sea, con tiempos, no, sino que está ubicada conforme van las historias. Así se ubicaron los libros de las Sagradas Escrituras, porque si fuese en forma cronológica, el libro de Job no estuviera antes de Salmos, porque estuviera en Génesis, por ahí estuviera el libro de Job, después de Génesis o antes de Génesis, pero nosotros vemos que fueron ubicados, fueron libros históricos, libros de sabiduría, libros proféticos, fueron ubicados cuando la Biblia se canoniza, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero que también vea un dato muy importante. No hay escritos originales de la Biblia, solo hay copias llamadas manuscritos, ¿no? Cada libro se encuentra dividido por capítulos, los cuales a su vez se subdividen, como ustedes cuando la leen, tienen versículos, ¿no? Técnicas que fueron creadas gracias a la iniciativa de este hombre llamado Spen Lacton, un clérigo inglés que llegó a ser arzobispo, dice, y que fue un personaje muy importante en la historia, que contribuyó en los escritos y en los capítulos y en los versículos de la Biblia, justo en el año 1100 a 1200 después de Cristo. Entonces allí es cuando este hombre también ayuda a ordenar las Sagradas Escrituras. Seguimos viendo ahí. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra testamento tiene como significado pacto o alianza, ¿no? Hace referencia a los pactos de Dios con su pueblo y con su Hijo Jesucristo, ¿no? El Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos, habla y nos narra acerca de la preparación y de la salvación. Y en el Nuevo Testamento ya nosotros podemos ver, mis amados hermanos, la manifestación de la salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver que los dividieron en esos dos pactos, ¿no? En el Antiguo Testamento prepara la manifestación de la salvación y ya en el Nuevo Testamento ya vemos que se revela esa salvación a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Miren, la importancia, mis amados hermanos, de conocer la historia de la palabra del Señor. Hombres que fueron utilizados por Dios para poderlas escribir. Dios puede tomar cualquier instrumento humano para mostrar su perfecta y santa voluntad, ¿no? Y tomó hombres que transcribieron la Sagrada Escritura, ¿no? Acá yo les estoy mostrando la división numérica de la Biblia. En el Antiguo Testamento dice allí división numérica de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si usted lee aquí, ahí dice la Biblia judía o la Biblia hebrea, y usted vea el número ahí, dice
cuenta con un total del Antiguo Testamento de 24 libros y un total de libros 24. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el pueblo judío, ellos solo reconocen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para ellos no lo reconocen. La Biblia católica reconoce 46 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 27, en un total de 73. ¿Por qué? Porque en la Biblia católica ellos sí aceptan, mis amados hermanos, los otros libros que fueron escritos en el tiempo de silencio, como es Macabeos, como es Sabiduría, como son estos libros de historia, ellos sí lo reconocen, ¿no? Y la Biblia ortodoxa, perdón, que también se apega casi a la Biblia católica, reconoce 52 libros. Y la Biblia protestante, que dice ahí, cuando nosotros vemos que dice la Biblia protestante, nosotros vemos que el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27. En total 66 libros, que es lo que la iglesia evangélica acepta, los 66 libros, porque nosotros reconocemos estos 66 libros como la inspiración divina de Dios, ¿no? Entonces yo le digo, ¿no? Los católicos aceptan estos otros libros como son Sabiduría, como son Macabeos. Estos libros fueron escritos en un tiempo de silencio, donde no hubo revelación, pero sí son libros históricos, sí son libros que narran la historia acerca del pueblo y de la nación de Israel. Son anexos, ¿no? A veces nosotros decimos, no, ellos reconocen esos otros libros, se van a perder porque eso es pecado. No, esos libros hablan de la historia, narran de historia, de lo que sucedió, pero más no fueron inspirados, pero ellos sí lo reconocen. La Iglesia Católica lo reconoce. Nosotros, la Iglesia Evangélica, aceptamos los 66 libros de la Biblia, que son 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 27 libros, ¿no? Entonces, quiero, mis amados hermanos, que usted se grabe bien en la cabeza, ¿no? Que la Biblia es de origen divino, inspirado por Dios, como yo le dije, a través de más de 40 autores, más de 40 hombres que escribieron la Biblia, escribieron los 66 libros, ¿no? Que fueron traducidos en 3 idiomas, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos cómo Dios quiso revelarse a la humanidad a través de su palabra, tomando agentes, como yo le dije, a personas, amén, para que puedan escribir las Sagradas Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es la inspiración. El Señor trajo inspiración a través de su Espíritu a estos hombres para que pudieran escribirla. Y hoy nosotros podamos tener también las Sagradas Escrituras para poder nosotros guiarnos con ese manual de vida y vivir una vida en obediencia y en santidad. ¿Por qué es necesario estudiar la Biblia? Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros podemos enseñarla correctamente, porque a veces nosotros tomamos la Biblia como dice y no sabemos el tiempo y para qué persona se escribió, sino que a veces nosotros tomamos directamente como está escrito y caemos muchas veces en muchos errores. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor y podamos pedirle al Espíritu Santo discernimiento para poder estudiar la palabra del Señor y escuche bien, para poder interpretarla conforme está escrita. Acuérdese que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que nadie puede añadir ni una tilde ni quitar. Amén. Y a veces nosotros caemos en el error porque solamente leemos, pero no hemos leído la historia, no hemos leído de por qué dice ese versículo, para quién fue dirigido y caemos muchas veces en el error de que queremos espiritualizarlo todo. Y allí mucha gente ha sacado muchas doctrinas y aún muchas sectas. Amén. Porque han querido tomar la Biblia conforme ellos la entienden y no han permitido que el Espíritu Santo sea la inspiración de ellos para que los guíe. Escuche bien, la Biblia es la profecía infalible, es un libro completo. En la Biblia nosotros encontramos todo.
La Sagrada Escritura revela todo acerca de la humanidad. Nosotros encontramos todo. La Sagrada Escritura es un libro perfecto. Es más, dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que está la vida eterna. Entonces, nosotros entendemos la importancia de la palabra del Señor. Amén. Nosotros a veces también caemos en muchos errores. También a veces decimos, condenamos a las demás personas porque nosotros entendemos ciertos versículos de una forma y queremos que se haga conforme nosotros lo entendemos y no permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele su palabra y tampoco no la estudiamos profundamente, sino que solamente por encima la tomamos o a veces tomamos muchas veces la palabra del Señor a nuestra conveniencia o como a nosotros nos parece. Entonces, así no puede ser. La palabra del Señor es la inspiración, es la voz de Dios. Es la voz de Dios para que nosotros podamos conocerlo a Él a través de la palabra. Mire cuánto tiempo y cuántas generaciones ha ido pasando las Sagradas Escrituras y no ha sido, la Biblia es el libro más leído en el mundo y ha sido traducido en muchos idiomas y aún se sigue traduciendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que la Biblia tiene un propósito y es guiar a los hombres para que puedan conocer a Dios y para que puedan conocer su perfecta y santa voluntad. Entonces nosotros vemos, queda como de ver también, que usted tiene que, ¿cuántos de los que están aquí ya se saben todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuántos se saben todos los libros? Solamente póngame una manito allí, no abra micrófono, solo una manito, los que se saben todos los libros del Antiguo Testamento, así lo pueden recitar, todos los libros del Antiguo Testamento, amén. Solo pongo una manito allí. Muy bien, mi hermano William Aldana. Es muy importante que nosotros de memoria podamos sabernos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, muy bien, hasta allí creo que estamos claros. Eso era lo que yo quería introducir acerca de la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a entrar a lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento? ¿O qué encierra el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento encierra una enseñanza acerca del origen de la creación, la salida, la conquista, los jueces, reyes, exilio y retorno. A ver, ¿qué encierra el Antiguo Testamento? ¿O qué es el propósito? ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento a nuestras vidas? El origen de todo lo que Dios creó, la salida del pueblo de Israel después del cautiverio, la conquista, los jueces, acerca del tiempo de los reyes, del exilio y del retorno. Entonces, cuando yo le pregunte a usted qué encierra el Antiguo Testamento, usted va a decir, vamos a hacer un ejercicio, todos los que puedan prender su cámara, por favor, les pido porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento? Diga conmigo, origen. Vamos a hacerlo así, a ver, para que se le quede de memoria. Origen. Quiero que por favor prendan la cámara. Origen. Origen. El origen. Origen. Usted imagínese así, el origen, algo que es creado. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? El origen. Cuando hablo de salida, ¿usted qué se imagina? Que abre una puerta para salir. Entonces vamos a hacer. Nos enseña primero el origen, luego la salida, tome como que abre la puerta, la salida, también la conquista, como que toma una espada en su mano, la conquista, a ver, no los veo, vamos, origen, salida y conquista. También nos enseña acerca de los jueces. ¿Cómo se representa un juez? ¿Cómo usted ve un juez? Un juez siempre tiene que un martillo, ¿no? Entonces, origen, salida, abre la puerta, conquista y jueces. Nos enseña también acerca de reyes y el exilio y el retorno. Entonces yo le voy a enseñar este ejercicio. Origen, salida, conquista, jueces, reyes, como que se pone la coronita aquí, reyes, exilio y retorno.
Cuando le pregunten a usted, ¿qué encierra el Antiguo Testamento? Encierra estos 7 conceptos. Vamos a hacerlos ustedes, a ver si que se acuerdan. A ver, quiero que por favor todos trabajen conmigo porque yo los voy a estar viendo. Vamos a ver. Yo le voy a decir, origen. ¿Cómo es origen? Salida, salida, salida. Abre la puerta y sale. Conquista. Jueces. Reyes. Exilio. Y retorno, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, retorno, ¿no? Retorno, ¿no? Retorno. Es para que usted nunca se olvide. Cuando le pregunten, ¿qué encierra el Antiguo Testamento? Abarca el origen, la salida, la conquista, los jueces, los reyes, el exilio y el retorno, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro en eso? ¿Quedó claro? Si se lo aprendieron, muy bien. Entonces vamos acá a estar nosotros viendo un arco de la historia bíblica, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y vemos reflejado en este arco de la historia bíblica, primero es la creación. Luego son los patriarcas. Luego es el libro de Éxodo, ahí está. El cuarto es la conquista, quinto es los jueces, el 6 es el reino, el 7 es el exilio, el 8 es el regreso y el 9 es el silencio, que más adelante nosotros vamos a ver. Entonces, este es el arco de la historia bíblica, lo que encierra el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ver el contenido que tiene, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento. El contenido que tiene el Antiguo Testamento, pero mis amados hermanos, de los 5 primeros libros, que son los 5 primeros libros del Pentateuco, o llamado la Torá para los judíos. Escuche bien, los 5 primeros libros que son el Pentateuco, o llamado la Torá para los judíos. Los judíos lo llaman la Torá, donde ahí se basa su fe en la Torá. Los judíos basan su fe en la Torá. Entonces, ¿qué abarca? ¿Cuál es el contenido de estos 5 primeros libros? Primero es la vida de Adán y Eva, donde también abarca la creación, la relación de Caín y Abel, la construcción del arca, la construcción de la torre de Babel, la historia de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, la historia de Abraham y de su esposa Sara, la historia de Isaac y Rebeca, las relaciones entre Jacob y Esaú, la historia de José como usted sabe, la túnica de muchos colores, la vida de Moisés también, hasta que Moisés logra liberar al pueblo de Israel y cruza el Mar Rojo, donde también se le entregan los 10 mandamientos, donde también se le entregan leyes, el arca de la alianza y también la muerte de Moisés, ¿no? Y la alianza hasta su muerte, perdón, ¿ya? Todas las leyes, las tradiciones y las fiestas del pueblo de Israel se constituyen en la nación de Israel. Entonces, el Pentateuco, ¿a quién se le atribuye? O a quién se le atribuye que lo escribió, ¿no? El autor es Moisés. El género de todo el Pentateuco o la Torá es histórico. Yo le dije, se lo llama Pentateuco o también se lo llama la Torá o la ley para los judíos, ¿no? Fue escrito en el año 1450 antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, yo ya le había explicado algo, ¿no? Que en el Antiguo Testamento de la Biblia católica ellos reconocen estos 46 libros, estos libros que son los libros que se escribieron en el tiempo de silencio, ¿no? Y aquí se incluyen todos los libros de la Biblia hebrea, ¿no? Y agregan algunos de la Biblia griega denominado la Septuaginta, que ya vamos a ver este tema de la Septuaginta, ¿no? En lo que se respecta al Antiguo Testamento, su uso se remonta en la utilización de la Septuaginta, como yo les digo, cuando fue traducido en textos hebreos, arameos en la antigüedad, ¿no?
Entre estos se hallaban los libros de Jueces, Oseas y el famoso Pentateuco o la Torá, ¿no? Que van en orden, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Todos estos fueron escritos por Moisés, ¿no? Entonces, dice que esta traducción se realizó por un rey llamado Ptolomeo II, ¿ya? Dice que este fue un monarca egipcio en los siglos 3 antes de Cristo y fue culminada esta traducción en el año segundo después de Cristo, ¿no? Se estima que hubieron unos hombres encargados, unos hombres hebreos que fueron encargados para transcribir la Biblia. A estos hombres también se los llama escribas. Fueron un total de 70 sabios que escribieron que transcribieron la Sagrada Escritura. Unos afirman que fueron 70 y otros también afirman que fueron 72, ¿no? De allí es que se le llama la versión de los 70. Quiero también hablarles un dato muy importante acerca de estos hombres. Este rey llamado Ptolomeo, según la historia, dice que era un sabio, que él tenía todos los libros en su biblioteca y solo el único libro que le faltaba era la palabra del Señor, la Biblia. Entonces él contrató a estos hebreos, porque en ese tiempo había gente que no había, ahora como en este tiempo que usted va y saca copia y le sale rapidito, sino que en este tiempo había gente que se encargaba de escribir a mano, de transcribir a mano los libros. Entonces él contrata a estos 70 sabios que eran hebreos, otros dicen que fueron 72, pero de allí se le llama la Septuaginta, ¿no? Donde estos fueron encargados de traducir de hebreo al arameo al griego, ¿no? Aunque algunos afirman que fueron 72 y de allí se llama, como yo le dije, la versión de los 70. Escuche bien, dice que estos hombres, cada uno de ellos, para escribir o transcribir la Biblia, cada uno de ellos se encerraba en un cuarto. Cada uno de ellos fueron encerrados en un cuarto y allí ellos tuvieron que transcribirla a mano, las Sagradas Escrituras, sin errores, tuvieron que escribirla a mano. Y dice que estos hombres, cada vez que ellos escribían el nombre de Dios, según datos históricos, dice que ellos se bañaban para poder escribir. Cuando ellos escribían el nombre de Dios, ellos se bañaban, cambiaban de pluma. Estos hombres fueron los encargados de escribir, de transcribir las Sagradas Escrituras, de traducir la palabra del Señor del hebreo, del arameo al griego, ¿no? Entonces, esa fue podemos decir, un trabajo muy meticuloso, donde fue transcrita la Biblia de una manera muy meticulosa, donde no podía haber errores, no podía haber errores. Ellos tenían que escribirla de una manera tan meticulosa, la palabra del Señor. Entonces, ahí nosotros también podemos ver, mis amados hermanos, cómo Dios tiene siempre el propósito de que su palabra jamás sea cambiada, que su palabra siempre sea veraz, que su palabra, que es verdad, nunca se ha cambiado. En todo tiempo y en todas las edades y en cada generación, Él siempre ha hecho permanecer su palabra, como yo le decía, para darse a conocer a los hombres, ¿no? Entonces, vemos nosotros acerca de el Pentateuco. ¿Cuántos libros son del Pentateuco? Alguien prendan por favor la cámara y con los dedos me digan, ¿cuántos libros son del Pentateuco? A ver, alguien puede decirme con los dedos, muy bien, mi hermana Sandra García. ¿Cuántos libros son? Muy bien, mi hermano. Son 5 libros del Pentateuco, ¿no? Uno es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Amén. El Pentateuco tiene como clave, primeramente, el pacto, la promesa y la alianza de Dios con su pueblo, ¿no? Entonces, entramos ahora sí, después de esta explicación, de lo que es las Sagradas Escrituras y también, mis amados hermanos, de cómo fue transcrita al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Quiero, escuche bien, que usted haga pregunta, le voy a dar un tiempo para que usted haga pregunta en este momento, antes de entrar al libro de Génesis, basado en lo que nosotros hemos estado viendo.
No se adelante todavía, basado en lo que nosotros estuvimos viendo. Si hay alguien que quiere preguntar algo, puede decirlo, pero basado en lo que hemos visto, sin adelantarse hacia el libro de Génesis. Así que si alguien puede alzar la mano y dice, yo tengo una pregunta, abre su micrófono, como siempre, uno solo, no pueden hablar todos a la misma vez. Algo que le llamó la atención o algo que quiera preguntar, puede hacerlo. O si no, continuamos. Continuamos entonces. Pastora Liliana, Dios le bendiga. Amén, mi amado hermano. ¿Con quién tengo el gusto? Mi hermano Roberto Álvarez. Roberto Álvarez, sí, mi hermano. Excelente. Bendiciones, pastora. Ya con lo que usted está diciendo de lo anterior, ¿qué había pasado si en las escrituras que nosotros tenemos, en la que, por ejemplo, en la Reina Valeria, habían estado escritos en los libros macabeos, eso que dice usted? Ya, muy bien, mi hermano Roberto. En sí, mi amado hermano, esos libros, como son macabeos, como son sabiduría, en sí no es que abarcan nada malo, porque hay gente que lo ha leído. Son libros históricos. No hubiera pasado nada, sino que ¿por qué no se los escribió y por qué no se los incluyó en el canon? Porque esos libros no fueron inspirados, no hubo profetas en ese tiempo. Y ahí, si se hubiesen escrito eso, hubiese habido una palabra sin inspiración, solamente con historias, porque cuando usted lee estos libros, usted lee muchas historias acerca de, por ejemplo, me contaba mi esposo y me decía que hay una historia acerca de cómo ellos hacían liberación en ese tiempo, antes de que venga Cristo. Dicen que uno sacaban el corazón de un pez, lo quemaban y con el humito libertaban a los endemoniados. O sea, miren, en el tiempo, antes de que en el Antiguo Testamento, si usted se da cuenta, allí operaban los demonios, pero no eran expulsados, solamente operaban, pero no eran expulsados. Cuando viene Cristo en el Nuevo Testamento, allí los demonios lo reconocen, gritan cuando lo ven, y si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, allí sí los demonios son echados fuera. Por eso es que la gente se sorprendía de la doctrina y decía, ¿quién es este que los demonios se le sujetan en su nombre? Porque ellos nunca habían visto esto, porque los judíos, los que tenían la ley, los que tenían la Torá, los que tenían todo el Antiguo Testamento, ellos nunca habían visto una manifestación así de demonios como cuando lo veían a Jesús y echaba espuma aquel joven y él le decía sal fuera, hablaban a través de ese joven. Entonces, no hubiese pasado nada porque también pero sí se hubiese podido como le digo, cambiar, hubiera habido mucha confusión doctrinal. Si estos libros hubiesen sido añadidos, hubiesen habido mucha confusión doctrinal, porque hay historias como esta, que usted va a decir, se va a quedar con la boca abierta si usted los lee, pero en sí no es que son como, hay gente que dice, es que los católicos aceptan estos libros que son del diablo. Mucha gente, no sé si usted ha escuchado que dice, aceptan estos libros son, hay gente que dice así, son este libro del diablo. No son del diablo, son de historias de los judíos que se escribieron en el periodo de silencio, sino que si se los hubiese puesto en el canon, hubiese habido mucha confusión doctrinal, ¿ya? De allí usted sí los puede leer para conocer historias, pero para eso, antes de leer esos libros, usted tiene que tener un discipulado, tiene que aprender, tiene que haber estudiado bien las Sagradas Escrituras para no caer en el error de la confusión, ¿ya? Entonces, hubiese pasado que hubiesen habido muchos errores de doctrina. Por eso, cuando la Biblia se tradujo, ya no los pusieron, ya no los reconocieron como libros inspirados, no son reconocidos como libros inspirados, no son reconocidos como libros de inspiración, porque fueron en el tiempo del silencio. Entonces, respondiendo a su pregunta, hubiese habido mucha confusión doctrinal si se hubiesen añadido en el canon. Ajá, así es. Y si ustedes se dan cuenta, Dios en su perfecta voluntad no lo permitió, porque Dios es el que permite todas las cosas.
y Dios es un Dios perfecto, y Dios en su perfecta voluntad no permitió que estos libros entren en el canon y también puedan ser parte de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, ¿alguien más que tenga otra pregunta con respecto a lo que estamos tratando, mis amados hermanos? ¿Alguien más? Mi amado hermano Roberto, sí quedó su respuesta, su pregunta, perdón, contestada. Amén, pastor, amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Sandra. Mi hermana Sandra García puede preguntar. Amén, mi querida. Bueno, yo entiendo con lo que usted está explicando ahorita, que esos libros, sí, el de Macabeos y el de Sabiduría, o sea, fueron dados solo con inteligencia humana, más no con Exactamente. inspiración, por decirlo así de cierta manera. Ya. Es que antes yo estoy procurando anotar lo que más puedo, pero me quedé un poquito ahí en la parte donde se estaba diciendo los libros que fueron escritos por Moisés, los otros que fueron aparte del Pentateuco. Eran jueces. Sí, esos, mis amados hermanos, los libros del Antiguo Testamento, usted tiene que aprendérselos de memoria. Usted va a la Biblia y en el inicio de la Biblia ahí los lee todos, ahí están todos. Ahí están todos, ahí lo va escribiendo usted porque ya vamos a ir avanzando, entonces vamos a estudiar libro por libro, ¿ya? Así que no se preocupe porque ahí de anotar, porque creo que también mi esposo va a subir esto para que ya al final usted va a tener también este material también, pero recuerde que el deber suyo es que usted tiene que aprenderse todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros. Más o menos sí me lo sé, sino que ya no me acuerdo mucho del orden, pero sí más o menos sí me lo sé. Exactamente, exactamente. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Por allí. Para entrar al libro de Génesis. Por ahí nuestra hermana Graciela. ¿Cómo Bendiciones, mi está, amada pastora? Dios me la bendiga y la guarde. Amén. No, yo quería comentar con respecto a la pregunta del hermano Roberto, que si la humanidad hubiera insistido en añadir estos libros, como usted nos explica, ¿verdad? Hubiera sido de gran confusión y la palabra fundamental ya no hubiera sido de Dios, porque hubiera sido de hombres, más no de Dios, entonces no sería el libro sagrado. No nos hubiera podido ayudar a nuestra vida porque definitivamente no hubiera sido de Dios. Muy bien, excelente, mi amada hermana Graciela. Por eso yo le decía, Dios en su perfecta voluntad no lo permitió, porque como ustedes saben, Dios es perfecto, ¿no? Dios es perfecto y su palabra jamás puede ser cambiada, porque mire, se ha mantenido las Sagradas Escrituras de generación en generación. Se ha mantenido las Sagradas Escrituras. Hoy para nosotros se hace fácil tener una Biblia, pero recuerden que antes era difícil que nosotros podamos tener una Biblia. Pero el Señor en su misericordia hizo que la Biblia se traduzca, utilizó hombres. Y quiero que usted también entienda esto. Hombres que, como Cipriano de Valera, fueron hombres católicos que tradujeron la Biblia también. Mire, Dios también utilizó a esta gente para ser instrumentos en sus manos para poder escribir las Sagradas Escrituras. ¿Por qué utilizó a los hombres católicos? Porque si usted se da cuenta, la religión católica era la que predominaba en el mundo y ellos tenían los suficientes recursos y también la suficiente facilidad de poderlos escribir. Entonces, como esta gente tenía esto, Dios utilizó hombres católicos, porque la Reina Valera que nosotros tenemos en 1960 fue escrita por Cipriano de Valero, y este hombre era un hombre católico. Pero sin embargo la escribió porque estos hombres tenían influencia en el gobierno, porque estos hombres tenían influencia y Dios los tomó a ellos para que puedan transcribir las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Dios siempre se va a proveer de alguien, pero nunca va a permitir que su palabra muera. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios fue guardada en rollo, fue transcrita, fue traducida y aún se sigue traduciendo en muchos idiomas. Y es el libro más leído porque es la voz de Dios hablando a la humanidad. Qué maravilloso poder nosotros ver cómo Dios se preocupa por darse a conocer a la humanidad. Dios se da a conocer en las Sagradas Escrituras a través de su creación, a través de su Hijo y también a través de las Sagradas Escrituras. Él se revela hacia la humanidad con el fin de que el hombre lo pueda conocer. Entonces, muy bien, vamos a hablar
del libro de Génesis. Sigamos entonces adelante y vamos a hablar acerca del libro de Génesis. Libro de Génesis que también es conocido como el principio o como el origen, ¿no? El principio o origen, ¿no? Así también es conocido el libro de Génesis, el principio o el origen. Entonces, vamos a ver si usted puede ver allí los puntos claves del libro de Génesis. La creación y la corrupción del mundo. Caín mata a Abel. Ahí están los versículos donde usted puede irlos leyendo. Noé y el diluvio, la torre de Babel, la historia de Abraham, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la historia de Jacob y la historia también de José. Lo que nosotros podemos ver, los hechos claves que nos habla el libro de Génesis, ¿no? Estos son los hechos claves que nos está hablando el libro de Génesis. Entonces, vamos a ver. Génesis es el primer libro de los 5 libros que forman lo que nosotros conocemos, como yo ya le dije, el Pentateuco o la ley. No se olvide de eso. El libro de Génesis es conocido por el pueblo hebreo, los hebreos lo conocen como el Bereshit, que significa el principio, ¿no? Y nosotros lo conocemos, mis amados hermanos, en el término griego que se le dio en la Septuaginta, después que estos 70 sabios lo escribieron, también se le dio, se lo llamó como el origen, comienzo o principio. Pero en sí, principio, origen, comienzo es igual, ¿no? Entonces, el pueblo judío lo conoce al libro de Génesis como el Bereshit, el principio de todas las cosas. Nosotros lo conocemos, como yo le hice hacer ese ejercicio, el origen, que usted ya nunca se va a olvidar, el origen, así nosotros los conocemos. Entonces, vamos a ver. ¿A quién se le atribuye la autoría de este libro o la paternidad de este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió este libro? Amén. Como los 4 libros restantes del Pentateuco, como yo le dije. Se le atribuye a Moisés, siendo también conocido en el canon hebreo como la ley de Moisés. Los hebreos lo reconocen como la ley de Moisés, ¿no? Los libros del Antiguo Testamento lo citan, ¿no? Ahí tenemos unos versículos bíblicos. Si usted quiere, le puede hacer captura y luego puede estudiar más acerca. Más adelante voy a leer unos versículos bíblicos, ¿no? Amén. Muy bien. Y los autores del Nuevo Testamento también lo reconocen así en el libro de Hechos, y también en el libro de Hebreos también, ¿no es cierto? Y el propósito y el propio Jesús da testimonio de Moisés, ¿no? En el libro de Juan, ahí nosotros vemos. Porque recuerde que cuando Jesús vino a la tierra, ya estaban escritos los rollos de todo lo que era la ley, ya estaba la ley. Por eso cuando él fue niño y usted lee que fue al templo, él dice que tomó el libro de Isaías y comenzó a hablar acerca del libro de Isaías. Ya estaba escrito todo lo que es el Antiguo Testamento. Por eso Jesús también lo utilizó, ¿ya? Entonces, también el propio Jesús da testimonio de que Moisés fue el que escribió este libro. Se le da la autoría a este hombre llamado Moisés. Quiero que alguien me lea este versículo bíblico, un solo versículo en voz alta para todos. Y tienen su Biblia, a ver, álcenme su Biblia los que tienen su Biblia. Recuerden que están en estudio de la palabra del Señor y tienen que tener la Biblia allí. No veo por allí, veo solamente pocas caras y quisiera más adelante poder ver que ustedes trabajen con la cámara abierta para poder conocerlos. Ah, muy bien, ahí tiene la Biblia también en el celular. Qué maravilloso es Dios, cómo se ha provisto de todos los medios necesarios para poder llevar su palabra. Hoy, aún, si usted ya nos dice, ay, es que yo no veo, no puedo leer, el Señor ahora a través de este medio tecnológico, allí también usted la puede escuchar o la puede leer. Muy bien, entonces quiero que vea conmigo alguien que lea en voz alta, fuerte, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 46. Alguien que lea rápido, que sea así, que sea rápida para leer la Biblia. Ya, quiero que lea, por favor, mi hermana Sandra García, por favor, léamelo en voz alta, ¿ya? Amén, pastor. 45, ¿verdad? Ajá, 5:46. Juan 5:46. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, y al Espíritu Santo. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Miren, entonces, si se dan cuenta, Jesús está dando testimonio de que Moisés había escribido acerca de él, ¿no es cierto? Dice allí, como leyó nuestra hermana, qué maravillosa palabra, ¿no? Como Jesús cita y también le da la autoría del libro de Génesis a Moisés. Entonces vamos a seguir viendo. A ver, ¿por qué Moisés se apunta que Moisés lo escribió? Porque Moisés tenía la preparación y tenía la experiencia. Cuando usted ve o estudia acerca de Moisés, ¿qué dice? Dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y también en obras. Mire, dice que este hombre fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. En este tiempo de Moisés, los egipcios dominaban, así por decir, la tierra y ellos sabían de todas las culturas de sus alrededores, ¿no? Entonces ellos estudiaban cada cultura, ellos estudiaban cada cultura, ellos estudiaban. Entonces por eso nosotros vemos que se le da la autoría a Moisés, porque él era capaz de poder escribir el libro de Génesis. Dice que la arqueología demuestra que el Pentateuco presenta detalles históricos propios de la época en que vivió Moisés, siendo caudillo o legislador y profeta, testigo de los acontecimientos del Éxodo. Amén. Y hay muchas razones que nos dan para que nosotros no dudemos de la autoría de este libro que fue escrito por Moisés, ¿no? Entonces, miren, quizás ustedes se preguntan, pero ¿cómo Moisés escribe el libro de Génesis si Moisés no estuvo en el tiempo del libro de Génesis? Pero cuando yo le hablé y le dije que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra revelada, Dios inspiró a los hombres, se la reveló a través de su espíritu. Entonces, este libro de Génesis fue revelado a este hombre llamado Moisés. Se dice que fue revelado cuando Moisés subió a la peña y estuvo allí. Dice que allí el Señor le reveló el libro de Génesis, porque él no estuvo en la creación, él no sabía nada, solamente habían sí registros orales también, existían registros orales, porque recuerde que la gente pasaba, narraba las historias, pero nosotros no podemos creer que fue porque alguien le contó a Moisés, no, sino fue la revelación del mismo Dios de los cielos a la vida de Moisés, porque la palabra del Señor es su revelación. Fue revelada a Moisés para poder escribir este libro llamado Génesis, ¿no? Entonces nosotros vemos allí la creación del mundo. Vemos el libro de Génesis, empieza con ¿qué? Con la creación del mundo, ¿no? La Biblia comienza con una magnífica y fascinante declaración que nos transporta a los comienzos de nuestro mundo, ¿no? Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, usted ve que lo primero que se habla allí es acerca de la creación del mundo, ¿no? En pocas palabras, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, vemos grandes verdades, ¿no? Y lo que nos revela el libro de Génesis es que existe un solo Dios que existió desde el comienzo de la historia humana. Amén. Y que toda la creación le pertenece solamente a Él. Amén. La ciencia y los hombres han querido distorsionar esto y han querido cambiar. Unos dicen que la humanidad surgió de la teoría del Big Bang, otros dicen que el hombre fue mutando, fue del mundo y fue mutando, y han querido, la ciencia ha querido quitarle a Dios el derecho sobre su creación, confundiendo a la humanidad. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y estudiamos este libro de Génesis, no nos queda duda de que solo hay un solo Dios y un solo creador y que nosotros somos sus obras, ¿no es cierto? Nosotros somos sus obras. Fuimos creados por un Dios todopoderoso. La veracidad que tiene la palabra del Señor, de un Dios tan grande, de un Dios tan maravilloso, amén, que crea todas las cosas,
cada uno de los actos de su creación, todo lo que él hizo. Génesis 1 lo va detallando tan meticulosamente, tan perfectamente, como él lo hace. Amén. Como él crea todas las cosas, ¿no es cierto? Cuando usted lee el libro de Génesis, dice, y Dios dijo sea, y Dios dijo hágase. Todo fue hecho por su palabra, todo fue hecho por su palabra. Amén. Y dice que fue la tarde y la mañana del día siguiente y él comenzó a crear. Él le dijo a los mares que se abrieran y dejaran la tierra seca. Él puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y nosotros vemos cómo en el libro de Génesis vemos cómo Dios revela su perfección, que Dios es un Dios perfecto. Vemos a través de la creación la perfección de Dios para esta humanidad, cómo Dios quiso darle lo mejor al hombre. Si usted se da cuenta, Dios quiso crear lo mejor para el hombre. La creación nos describe, si yo pudiera decir, un lenguaje poético de tantos acontecimientos, de un orden perfecto. Todo vino en perfección, ¿no es cierto? Y en esa perfección nosotros vemos reflejada la belleza, amén. Y nosotros vemos reflejadas muchas cosas grandes que Dios hizo, cómo quiso revelarse Dios al hombre. Amén. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted puede comprender la belleza de ese Dios perfecto, de ese Dios grande, de ese Dios sobrenatural, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Dios es perfecto. Dios lo creó todo en perfección. Como yo le decía a mi esposo mientras venían antes conversando, la gente dice que Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda, pero las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías ya lo decía, que él se sienta sobre el círculo de la tierra. Todas las leyes se basan en su palabra, las leyes legislativas, yo le decía, se basan en su palabra. Todas las leyes que rigen la tierra se basan en su palabra. Y podemos ver la perfección de la palabra de Dios y todo lo que él quiso hacer para que el hombre gozara de una humanidad perfecta. Dígame, ¿alguien abrió el micrófono por ahí? No. Ciérrelo, por favor. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que en el libro de Génesis nosotros vemos, lo primero es la creación del mundo, ¿no es cierto? Los científicos quieren quitarle, como yo le dije, la autoría a Dios de la creación y de muchas cosas, pero nosotros a través de su palabra vemos reflejada la perfección de Dios, ¿no? Que Él creó, ¿no es cierto? Él fue que creó todo con los dichos de su boca, como el rey soberano de toda la creación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, mis amados hermanos, podemos ver que el libro de Génesis, quiero que si usted puede tome allí, apunte en esta parte, el libro de Génesis, mis amados hermanos, pretende presentarnos a nosotros un informe sobre cómo Dios creó el mundo en los 7 días literales. Amén. Permite que nosotros veamos la verdad de la creación de Dios. El sol, la luna, las plantas, los animales, los seres humanos, cómo todo entra en existencia solo porque Él lo dijo, por su magnífico poder. Amén. Porque Él lo habló, porque Él, el decreto de su boca hizo que todo cobre vida. Dijo a los animales, creó los animales, creó las plantas, todo cobró vida por el decreto de su boca, ¿no es cierto? Entonces, existen varias teorías y esta también quiero entrar un poco más en el tema de esta teoría, en la teoría de la creación del mundo, ¿no? Se dice que las cosas fueron creadas en 7 días, ¿no? Todos dicen que todo se creó en 7 días, ¿no? Nosotros entendemos por 7 días, el día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas, ¿no? ¿No es cierto? 24 horas, nosotros decimos 24 horas tiene el día, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto? Que en 7 días se crea todas las cosas. Amén. En ese tiempo estamos hablando de un Dios soberano que está creando. Quiero que entienda esto. Un Dios que habita en la eternidad. Un Dios que ha habitado desde la eternidad, en la eternidad, que tiene el poder creador, que es un Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Lo hizo todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Según nosotros lo leemos en 7 días. Pero si nosotros vemos el Cairo y el tiempo de Dios, si usted se va al libro de Pedro, no tengo ese versículo,
dice que para Dios un año, digo, un día es como 1000 años, ¿no es cierto? Dice que un día es como 1000 años, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro razonamiento humano, nosotros decimos, no, lo hizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así. Pero recuerde que ahí todavía, cuando él estaba creando, todavía no existía el calendario, el calendario es el calendario romano que se hizo y ustedes saben muy bien que ahí no existía. Entonces, cuando yo te hablo de un Dios poderoso, de un Dios sublime, de un Dios eterno, de un Dios que habita en la eternidad, en la luz inaccesible, Él está creando. Él está creando en la eternidad, en su divinidad, en la majestad de su poder. Amén. Entonces, nosotros a veces decimos, lo creó el lunes, martes, 24 horas, ¿no? Pero cuando nosotros nos vamos, dice que para Dios un día es como 1000 años. En su eternidad lo creó así, mis amados hermanos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, esta realidad de la palabra del Señor, amén, de cómo Dios creó todo lo que hay. Lo creado en ese tiempo fue creado a ver, en su eternidad, en su divino poder, amén, en su divina majestad, en su tiempo, en el Cairo de Dios, ¿no? La creación del hombre creado a imagen de Dios, ¿no? Entonces dice, después de una dramática exhibición de poder, creó los cielos, la tierra, Dios crea el hombre. En el capítulo 1, Dios usa la palabra hombre, que incluye hombre o mujer, ¿no? La palabra hombre en el contexto tiene sentido de la humanidad. Adán y Eva son creados a imagen de Dios en perfecta comunión y armonía con Él. Viven en un escenario idílico. Cuando hablo de idílico, en un escenario bello. La palabra idílico significa belleza, amén, perfección, amén, en el huerto del Edén. Son individuos creados con gran belleza, con gran inteligencia, son individuos creados con gran perfección. Y cuando nos habla a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Cuando nos dice que fuimos creados, hechos a la imagen de Dios, no significa que nosotros nos parezcamos a Dios, no, en una forma física, sino que nos habla en lo espiritual, amén, que el hombre es espíritu y vivirá para siempre. Eso significa la imagen de Dios, que el hombre tiene que intelecto, como tiene emoción, tiene voluntad, tiene comprensión, amén, de un ser divino, amén, con un sentido moral del bien y del mal. El hombre tiene emociones, por eso dice, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos también la capacidad de crear, porque solamente el hombre tiene la capacidad de crear muchas cosas, ¿no? Entonces, fuimos creados a su imagen, no en forma física, sino en la forma espiritual, en que Dios al hombre le dio algo diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le dio características de él mismo al ser humano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver que esto significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Imagínense, lo deposita en el huerto del Edén, en un lugar tan hermoso, tan bello, lo reviste de todas las cosas hermosas que habían a su alrededor, la tierra, el mar, el aire, y lo llena de toda clase de seres vivientes. Amén. Cuando hizo los animales, hizo toda su creación, lo hizo por su palabra, por su decreto. Pero cuando tú lees el libro de Génesis, encuentras una realidad que a los seres humanos, al hombre lo hizo de otra manera diferente. Amén. Lo hizo de una manera diferente. Amén. El hombre fue creado, podríamos decir, artesanalmente. ¿Por qué le digo artesanalmente? Porque, por ejemplo, yo coso, yo quiero hacer un vestido, tengo que tomar medidas, cortar, digo, le voy a poner un brillito aquí, acá le voy a poner otro brillito, le voy a poner unas perlitas, unas pepitas, se toma tiempo para crearlo, ¿no? Para crearlo, porque a las aves, a las plantas, a todo lo hizo con el decreto de su boca, pero en el hombre él trabajó de una manera diferente, formó ese barro en sus manos y sopló aliento de vida.
el neuma, el soplo de Dios vino sobre el hombre. El neuma significa soplo de Dios. Puso espíritu, puso una alma, le dio la capacidad al ser humano, lo creó con un propósito diferente a de toda su creación. Amén. Fueron hechos para que ellos puedan enseñorearse sobre toda su creación. Los puso para que ellos puedan enseñorearse sobre su creación. Amén. Qué hermoso, ¿no? Podemos ver un Dios tan maravilloso. Amén. Todo lo hizo. Podía haber dicho, hágase el hombre por el decreto de su boca, pero él lo quiso hacer con sus propias manos, darle forma, soplar sobre ese barro. Y podemos ver de que el hombre es una obra maravillosa de Dios, y solo al hombre, porque cuando usted lee a los ángeles no son hechos a imagen y semejanza de Dios, solo el hombre es hecho a imagen y a semejanza de Dios, ¿no? Entonces, los hombres y las mujeres fueron hechos para parecerse a Dios de una manera diferente a toda la creación de los animales. Nosotros tenemos la capacidad para decidir, para amar, para recordar. Los animales no lo pueden hacer. Amén. Ellos no pueden crear, no pueden hablar, no tienen razonamiento, lo que nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces, nosotros, el hombre, fue creado de una manera tan especial. Amén. Fue creado para estar a cargo de todo lo que él había hecho. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Y nosotros al recibir esta palabra debemos sentirnos tan contentos. Amén. Porque podemos ver cómo Dios trabajó en cada uno de nosotros. Amén. Y a veces nosotros nos menospreciamos muchas veces. Decimos no servimos, o a veces decimos muchas cosas en contra de nosotros. Somos crueles con nosotros mismos. Pero cuando nos damos cuenta y entendemos la palabra del Señor en lo profundo, nosotros somos, mis amados hermanos, hechura de sus manos. Amén. Somos tan importantes para Él. Amén. Todos nosotros fuimos creados para ser agentes de Dios. Y no solamente eso, sino le dio al hombre el cargo de toda su creación para que pueda sojuzgarlo. Amén. Amén. Entonces, cuando tú lees el libro de Génesis, tú puedes percibir, mi amado hermano, amén, cómo Dios hizo todo, como yo le decía, por su palabra, pero al hombre lo hizo de una manera, como yo le dije, artesanal. Le dio gobierno, le dio autoridad. Amén. Y no solamente eso, sino que lo creó para tener un vínculo directo con el hombre. Mire, el hombre se enseñoreaba de los animales, podía sojuzgarlo, perdón, a los animales, pero Dios hizo algo con el hombre diferente y fue de que quería Dios tener una conexión con el hombre directamente. Dios quería conectarse, ser amigo del hombre, estar siempre allí conectado con el hombre, algo que mis amados hermanos, es una parte muy importante porque podemos ver a un Dios tan grande y a un Dios tan maravilloso, que creó al hombre para gobernar su mundo. Amén. Un mundo asombroso. Y no solamente eso, sino que también quería ser amigo del hombre. Amén. Es una escena perfecta si nosotros vemos eso. Porque cada vez que él terminaba de hacer algo, él decía, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Su alma a través de su creación se regocijó, porque él sabía que todo lo que había hecho era bueno de igual manera, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, sopló en el hombre, sopló su espíritu dentro de ese barro. Allí sopló su espíritu, amén. Fue creada allí el alma humana, amén. Le dio personalidad al hombre para decidir, para sojuzgar la tierra, ¿no? Le dio voluntad libre. Miren qué hermoso es cuando nosotros estudiamos esto y entendemos esto, como Dios desde el inicio siempre quiso tener esa perfecta comunión con el hombre. Miren cómo Dios quiso siempre ser amigo del hombre. Amén. Le dio conciencia, intuición, le dio comunión. Amén. Él podía hablar con el hombre. Hay relatos que dicen de que Dios iba todas las tardes al huerto a hablar con el hombre. Iba todas las tardes a conversar con el hombre. En ese barro lo tomó, lo formó y a ese barro lo amó y le dio su imagen y le dio su semejanza, le dio voluntad, le dio razonamiento.
Qué maravilloso es cuando nosotros entendemos esto en las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué todo esto queda registrado, mis amados hermanos? Para que nosotros podamos entender que Dios siempre ha querido tener esa íntima comunión, esa comunión que tuvo en el Edén, es la que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, hasta aquí, si hay alguien tiene una pregunta, puede hacerlo. Abra, por favor, porque son 2 horas y usted sabe que después se puede cansar de tanto escuchar. Y si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo, puede abrir su micrófono y hacerlo. O si alguien dice, yo quiero acotar algo, puede hacerlo. Porque estamos aquí para aprender. Muy bien, nadie tiene una pregunta hasta ahora del libro de Génesis, hasta donde nosotros hemos estado estudiando. Por allí, no. Entonces, no. Sigamos entonces, sigamos. Muy bien, mis hermanos, los veo calladitos, los veo calladitos. Pero si están callados es porque están comprendiendo, ¿ya? Lo importante es que estén comprendiendo, ¿no? Entonces, nosotros vemos la creación, ¿no? En el libro de Génesis, vemos cómo Dios crea también a la mujer para que sea la pareja para el hombre en igualdad con ese. Ustedes ven que crea otro ser humano para que se multiplique, para que llene la tierra. Crea también a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, todo esto queda relatado en la historia del libro de Génesis, ¿no? Dios le da la inspiración al autor de este libro para que primero haga énfasis en algo, en que para Dios el matrimonio es algo muy importante. Por eso él fundó también la primera pareja en el huerto del Edén, y que es algo muy importante. El matrimonio es establecido por el mismo Dios de los cielos. Cuando leemos la palabra del Señor, Dios siempre quiso esto, amén, que haya la unión entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Y que los dos sean una sola carne, ¿no? Entonces nosotros hasta ahora que hemos venido estudiando, podemos ver la creación maravillosa del Dios de los cielos, ¿no es cierto? De ver cómo Él ha hecho todas las cosas y nos presenta un mundo perfecto, porque Dios es perfecto. Y nos está presentando a través de su creación un mundo perfecto, un mundo maravilloso, un mundo perfecto. Todo lo hizo en perfección, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Si Dios quiso que este mundo sea perfecto, todos sabemos que la vida no es perfecta, ¿no? Ahora, ¿no? El mundo, incluso ahora, nosotros vemos que hay caos, que hay perturbación, que hay muchas cosas entre los seres humanos, codicia, hay muchas cosas. Amén. ¿Por qué sucedió esto? Al igual que se relata la creación, el propósito de Dios para la vida del hombre, se relata todo lo maravilloso que Dios quiso hacer para el hombre. Amén. También el libro de Génesis también nos relata, como nosotros vemos, la caída del hombre, ¿no es cierto? La tragedia que sucedió, ¿no es cierto? El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, ¿no? Gozaban de todo este privilegio de vivir en medio de este jardín, pero como les digo, le dio la capacidad de decidir entre lo bueno y entre lo malo. Amén. Entonces, allí nosotros vemos que Dios lo hizo al hombre con libertad. Amén. Con libertad. Solo le puso una condición y le dijo, de este árbol no vas a comer. Pero ya usted lo sabe muy bien, el hombre pecó, comió de este árbol, amén, y perdió lo que Dios le quiso dar desde un principio, ¿no es cierto? Porque el hombre quiso saber más allá, amén, quiso ir más allá, amén. Y esto, cuando entra el pecado en ellos, destruyó la inocencia de ellos y trajo un conocimiento muy peligroso cuando ellos comieron este fruto, amén. Y como resultado de que ellos comieron este fruto, entró la muerte, porque para Dios siempre fue que el hombre viva en el huerto del Edén una eternidad gloriosa, en un lugar que él había preparado para para los hombres, amén. Pero el pecado vino y destruyó todo eso e hizo separación entre Dios y el hombre. Y desde allí nosotros podemos ver que vamos a seguir viendo más adelante la corrupción, la depravación, cómo entra en la humanidad. Y eso lo vamos a nosotros a estar viendo más adelante. Entonces, mis amados hermanos,
Yo quiero llegar hasta aquí. Quiero dar el tiempo de las preguntas, ahora sí. Quiero dar el tiempo de las preguntas y quiero ver quién se acuerda de lo que nosotros vimos, lo que encierra el ejercicio que hicimos, los aspectos del Antiguo Testamento. ¿Quién se lo sabe ya? Ya se lo memorizó. A ver, origen. Muy bien. A ver, alguien que me lo diga todo, alguien que abra el micrófono. Yo ahorita voy a aprender de ustedes, yo quiero hacerlo con ustedes. A ver. Yo, pastora. Muy bien. A ver, muy bien, vamos. Yo lo voy a hacer con mi hermana Graciela. A ver, vamos. Yo. Origen. Origen. Salida, la puerta. Salida. Conquista. Conquista, la espada. espada. Jueces, el martillo. Reyes, la corona. Exilio, las cadenas. Y el retorno. Muy bien, un aplauso para mi hermana Graciela, excelente, muy bien. Si participa en clase conmigo tiene puntos, no se olvide, no se olvide. Yo así trabajo. Cuando usted participa en clases, tiene puntos conmigo, amén, porque yo todo eso voy bien, así yo trabajo. Muy bien. Entonces, una pregunta, alguien más que tenga alguna pregunta acerca de lo hasta donde nosotros hemos visto ahora. ¿Alguien que tenga una pregunta? A ver, por allí. Los veo callados por allí. Entonces yo les voy a preguntar. Dígame, mi hermana Sandra García tiene preguntas, ¿no? Armando Mendoza. Armando Mendoza. Muy bien, le escucho entonces mi hermano Armando Mendoza. ¿Me? Dios me lo Saludos, bendiga. pastora. Amén. Amén. Dios me bendiga. Pastora, entré tarde a la clase. ¿Usted ¿Sí? va a tener grabación, diapositiva? Sí, la clase va a quedar grabada y luego usted va a tener la oportunidad de verla, mi amado hermano, va a tener la oportunidad de verla nuevamente. Amén. No se preocupe. Se le va a compartir todas las diapositivas que yo tengo y este material que yo tengo, usted lo puede, mi amado hermano, ir archivándolo para que usted ya después, cuando ya usted ya sea un bachiller en teología, porque yo declaro que ustedes van a ser un bachiller en teología, porque si ustedes empezaron, Amén, no amén. pueden soltar esto. Yo lo declaro, ustedes van a seguir adelante y algún día yo los voy a ver enseñando la palabra del Señor, no solamente enseñando en sus iglesias, sino que también van a ser canal de bendiciones para otras personas, porque Dios es bueno. Entonces, sí, mi amado hermano, esto le va a quedar y vaya guardando el material, después usted puede sacarlo como folleto y usted puede dar ya una clase y puede ayudar a más personas a crecer. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más? Mi hermano Roberto, porque abrió el micrófono. Dígame, mi amado hermano Roberto. Nuevamente, con respecto a lo que estamos estudiando del libro de Génesis, usted dice que Moisés es el escritor del libro de Génesis. Ya, para que él haya escrito todo lo que Dios en su poder, en su gloria haya creado, ¿cómo puede Dios verle hablado a Moisés? Directamente, como era en el Antiguo Testamento que se lee. Amén, mi amado hermano. Recuerden muy bien, escúcheme bien, esta parte es muy importante y me alegro que haya preguntado. Dios, en unas ocasiones, cuando habla de que Él le hablaba al pueblo, está hablando de la revelación. Quiero que tome mucha atención a esto. Es la revelación. No es que Dios le decía, por ejemplo, escribe esto, se lo iba dictando poco a poco, sino que dice, escuche bien, cuando usted lee los profetas, vino a mí palabra de Jehová, vino, cuando dice vino a mí, vino la inspiración, viene la inspiración a la mente del hombre y él comienza a escribir. Vino a mí palabra de Jehová, viene la inspiración. No es que se lo dictó así. Por eso es que cuando ellos escriben también conforme sus palabras también, ¿sí me entiende? O sea,
escriben también conforme en el tiempo que ellos estaban viviendo, conforme sus propias palabras. Por eso cuando usted lee así, dice, vino a mí palabra de Jehová. Mire, vino el soplo, el neuma, la revelación de Dios a la mente de ellos y ellos comenzaban a escribirla. Por eso la Biblia fue revelada. La Biblia es revelada. No es que se la dictó, sino que mientras Moisés estaba en comunión con Dios, Dios le mostró y Dios también le dio la inspiración en su cabeza. No es que, por ejemplo, yo quiero que entienda bien y no haya confusión en esto. No es como yo ahorita le estoy hablando, por ejemplo, que yo le diga, hermano Roberto, así, usted me está escuchando directamente mi voz, no, sino que viene el soplo, viene la inspiración a su mente. No sé cuántos han sentido, a veces dice, Dios me habló, yo sentí que Dios me habló, pero no voz audible, sino que Dios le habló a su corazón. Dios le dijo, no te vayas por ese camino. O cuando usted estaba predicando, usted sintió una inspiración, una palabra de Dios. Así Dios le dio la revelación a Moisés a través de la inspiración. Vino a él la palabra de Dios a su mente y él comenzó a escribirla, comenzó a escribirla y comenzó a escribirla. Ya, se la reveló, porque la Biblia es revelada, se la reveló. Se dice, como yo le decía, se dice que cuando él va a recibir las tablas de la ley, ahí Dios le revela todo Génesis, ahí le revela todo Génesis y él lo puede escribir, pero también no debemos de olvidarnos que también fue revelada, pero también en ese tiempo existía el lenguaje hablado, también habían relatos hablados que también sabían de que pasó de generación en generación, que Adán le contó a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y fue quedando eso, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de la palabra de Dios revelada, yo hablo de la inspiración, porque dice a mí, mire, dice, vino a mí palabra de Jehová, viene la revelación, viene la inspiración, se la revela a Moisés de esa forma, porque si usted ve el lapso de años que pasa entre la creación hasta Moisés, hasta que él nace, es demasiado tiempo. Igual, así haya el lenguaje oral, no iba a tener la perfección conforme él describe el libro de Génesis. Por eso, ahí viene la revelación, la intervención divina. Vino a él palabra de Jehová a través de la revelación divina, divina, mi amor. Así es. Entonces, sí está claro, sino para ampliarle más. No, sí está bien, mi pastora, muchísimas gracias. Es que no me quería adelantar a lo que usted dijo de los 10 mandamientos, ¿no? Porque Sí. fue una relación, como quien dice, de persona a persona, cuando él recibió los 10 mandamientos. Por eso no me quise adelantar ya. Muchísimas gracias, estoy entendido, gracias a Dios. Exactamente. Muchas gracias también, mi hermano, por hacer. ¿Alguien más que tenga otra pregunta por aquí? ¿Alguien más que tenga otra pregunta acerca de lo que nosotros hemos estado viendo acerca? Yo voy a hacerles una pregunta porque los veo callados, pero necesito saber si aprendieron. A ver, yo quiero voy a preguntarle a los hermanos que están con la cámara apagada y la prenden y por favor me hagan. Quiero preguntarle por aquí a mi hermano, a ver, a mi hermana Solansky, ella sí. ¿Quiénes eran o cómo se los llama a los 70 que tradujeron la Biblia? ¿Y por qué? ¿Y por qué la tradujeron? Mi pastora, yo me conecté a las 5. Entonces, yo estoy desde el Génesis. Recuerde Desde que yo ahí. trabajo haciéndole preguntas. Muy bien, ya, igual, la ve y después ya me lo dice. Me gusta cuando estás empezando la clase de Génesis. Muy De bien. ahí, Quiero preguntarle entonces, muy bien, vamos a preguntarle a mi hermana Sara Plúas. Por ahí la veo a mi hermana Sara Plúas. ¿Quiénes eran estos 70? Dígame algo acerca de lo que usted entendió de estos 70. Es importante porque cuando usted se va a hablar con gente que tiene conocimiento, le va a tocar estos puntos. Y hay veces uno no sabe, y dice, ¿qué? Yo no. Y es importante saber estos datos. A ver, por favor. Mi hermana Sara. Voy, pastora, que aplasté mal. La verdad en sí, yo soy un poquito como que tengo que estar
yo más me aprendo es cuando estoy pasando a limpio, estoy calladita, así que nadie me interrumpe, pero en sí no sé ahí, no sé. Yo Yali, por eso todo lo que en las clases yo las paso a mano en mi cuaderno, entonces yo excelente, estoy excelente. pensando y ahí voy, ya sí me entienden. Recuerden, yo quiero que alguien aquí, que está aquí en la clase, me Pastora, diga, ¿puedo decir yo? sí, exactamente. A ver, mi hermana, Graciela. De lo que usted iba narrando, los escribas eran las personas, esos hombres sabios, ¿verdad? Que conocían las escrituras, conocían, y ellos se encerraban, dice, en un cuarto, donde hasta para poder hablar de Jehová tenían que bañarse, cambiar de plumas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios era tan, yo vendría a decir, tan limpia, tan pura, que nadie podía mancillar eso. Entonces eran las personas sabias que en aquel entonces, como el faraón no tenía, le faltaba la Biblia, tenía todos los libros menos la Biblia, contrató a estos hombres para que por fin poder tener estas santas escrituras, pastora. Muy bien, excelente. Recuerde, este rey tenía muchas colecciones de libros, pero le faltaba la Biblia, ¿no? Ptolomeo, ¿no? Entonces, él quiso tener esto, y para esto contrató estos 70, y ahí sale la versión de la Septuaginta, donde la Biblia es traducida, y estos hombres fueron, como dice mi hermana Graciela, la copiaron muy cuidadosamente. No podían ellos escribir, tenían que escribirla tal y como estaba en el original. Y así, mire, era tan sagrado traducirla en el original, y era tan sagrado, mis amados hermanos, que ellos hasta para escribir el nombre de Dios, antes de escribirlo, ellos se bañaban, cambiaban de pluma. La importancia de la palabra del Señor, mis amados hermanos, es un dato muy importante. Ahora sí, quiero que me digan en cuántas traducciones se tradujo la Biblia. Mi hermano, vamos a ver, mi hermano Roberto, a ver, ¿en cuántas traducciones se tradujo la Biblia? Por ahí está mi hermano Roberto, se fue. Mi hermano Roberto, por ahí está, se fue. Ahí les voy a ir ayudando. En cuántas traducciones se tradujo la Biblia? A ver. ¿En cuántos idiomas, perdón, se tradujo la Biblia? ¿Ya? A ver, por acá dice mi hermana Graciela dice, pero vamos a escuchar a mi hermana Sandra. Dale la oportunidad a mi hermana Sandra García, que ella también quiere contestar. Muy bien. Mi pastora, fueron en tres, en griego, en arameo y en hebreo. Ya, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Muy bien, vamos a ir así aprendiendo poco a poco más el material que se les va a enviar, y vamos a seguir aprendiendo. Entonces, como yo les digo, ¿no? Sigamos en este curso del Antiguo Testamento, porque va a estar muy bueno. Más adelante se va a poner más bueno. Como tarea, a ver, mi hermano Roberto por ahí ya abrió y hacer. Como tarea les queda que para esta semana, escuche bien, anote ahí, esta es una tarea individual. Usted se aprenda todos los libros del Antiguo Testamento, así. Todos los libros del Antiguo Testamento, se los aprenda. Escuche bien, yo le voy a tomar a alguien, pero ese alguien puede que esté leyendo, puede que me mienta a mí, pero no le puede mentir a Dios. Así que yo voy a decir, mi hermana Solange Quispe, dígame todos los libros del Antiguo Testamento. Y ahí usted no puede ver, porque ya usted los tiene en la mente. Es muy importante que también nosotros lo podamos aprender. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, voy también a subir la tarea. Voy a subir la tarea, van a tener la tarea por aquí. Ya la vamos a subir para que usted también la mande hasta el día viernes. Por favor, mande la tarea. Y por aquí les voy a poner lo que vamos a tener de tarea para estas. Lo primero que dice es, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Ya se los dije. ¿Cuántos libros tiene? A ver, sin ver nada. ¿Alguien que me alce la mano? ¿Cuántos libros? Dígame, mi hermana. 39, pastora. 39 el Antiguo Testamento. Todo, sí. la Biblia completa. 66. 66 libros. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27. Ya, ¿y del Antiguo? 9. Muy bien, entonces allí dice, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Del Antiguo y del Nuevo, ¿ya? Y de la Biblia entera. Ahí tenemos también para completar
tenemos también para completar. Yo sé, mis amados hermanos, que hay hermanos que no están tan familiarizados con lo que es la tecnología, porque a mí aún todavía me cuesta un poco. Ellos, si quieren, pueden escribirlos en el cuaderno, copian las preguntas, usted lo escribe y ahí responde, ¿ya? No hay problema. Me lo puede mandar escrito o me lo puede mandar también en PDF o como está aquí, ¿ya? Porque así yo trabajaba en sectas con mis otros hermanos, ellos me escribían en el cuaderno. A mí me gusta también mucho que mejor lo escriban, porque cuando uno escribe puede memorizar, ¿ya? Y puede aprender más. Entonces, esta va a ser la tarea. Si están viendo allí la tarea que tienen para esta semana, ¿cuál es el significado de la creación en los 6 días? Todo esto usted ya puede contestar. ¿Quiénes fueron Adán y Eva? ¿Cuál es el papel en la creación? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál fue su papel en la creación? ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? ¿Cuál es el significado del pecado original? ¿Y qué simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces, todo eso allí vamos a mandar de tarea, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, no los canso más. Ha sido un gusto. Ustedes me pueden escribir a mi WhatsApp, mandarme las tareas hasta el día viernes. Yo en mi grupo siempre destaco a los mejores alumnos. Así que de mi grupo va a salir un mejor alumno que va a tener un diploma en mi clase. Así que esfuerces, amén. Esfuerces y sea valiente. Y como les digo, no se salga, porque Dios tiene muchas cosas preparadas para ustedes. ¿Ven? Perdón, Quiero que, pastora, una preguntita. ¿Usted nos va a dar clase? sí, yo soy la maestra que les voy a dar todo lo que es Antiguo Testamento. Voy a trabajar con ustedes el Antiguo Testamento. Así que mi número de teléfono va a ser ingresado al grupo donde ustedes van a mandar las tareas y hasta el día viernes saben que vale 10 y pasado el día viernes, si no lo hizo, ya vale 8. ¿Alguna pregunta más? Pastora, Y disculpe la interrupción. Su forma de trabajo es igual que los demás maestros. Va a haber examen, aporte. Sí, mi forma de trabajar es así, con examen, con aporte, pero yo le digo que, por ejemplo, otros maestros trabajaban bastante con lo que es en las tareas allí, a veces uno no puede manejar bien la tecnología y habían hermanos también ahí que se desesperan porque no puede, dice, ¿cómo escribo? Y yo, mi forma de trabajar es que usted lo puede escribir, usted escribe las preguntas, le toma la fotito en su cuaderno y así también le queda un registro. Cuando usted sea profesor, usted ya dice, esto lo voy a tomar a mis alumnos y allí así. Yo le acepto la tarea así también, ¿ya? Porque a veces o se la mando acá también, usted puede hacerlo de esa forma, ¿ya? Lo que sí le pido es que no se pierda las clases, para que usted, si se pierde una clase, le va a quedar un vacío, y ese vacío después ya no se lo va a poder uno volver a explicar, porque uno tiene que avanzar, porque yo tengo un tiempo para darles Antiguo Testamento, y luego ya viene otra materia. Entonces no se pierda las clases. Así es, mis amados hermanos. La semana que viene quiero también decirles que yo voy a tener que darles clases el día viernes, porque solo la semana que viene, porque tenemos un evento en la iglesia el día sábado que son 24 horas en la presencia del Señor. Están invitados, pueden venir, vamos a gozarnos desde la mañana hasta el siguiente día, ¿ya? Entonces, no voy a, el día viernes les voy a dar solo esta semana, de ahí van a ser todos los sábados, no se preocupe. Usted puede ver el video del día viernes y de ahí ahí el resto nos alineamos a los sábados, ¿ya? ¿Alguien más que quiera hacerme una pregunta? y el pastor Marvin, ¿qué día nos da? El pastor Marvin Cabrera, no, él no les va a dar esta materia. Yo soy la que directamente va a dar toda esta materia. Él va a dar otra materia, porque recuerde que, dígame. ¿Y el día que él va a dar también es sábado o qué? Sí, es sábado. Nosotros siempre damos los días sábados, mis amados hermanos. Sí, siempre los sábados porque los sábados tienen más tiempo. Entonces, lean para que también ustedes puedan tener preguntas la semana que viene. Entonces, vamos a interactuar también en el grupo del Antiguo Testamento. Voy a poner preguntas para ir conociendo. Entonces, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Como les digo, adelante. Yo sé que a veces se hace difícil, a veces dice, ay, es que yo me desanimo, pastor, y paso muchas pruebas. No, siga adelante, no se rinda, no pierda esta bendición, amén. Creo que usted va a hacer el bachillerato ¿en cuánto? En 2 años, y nosotros lo hicimos en 4 años.
Estudie la palabra del Señor, porque esto lo va a enriquecer para que usted cuando se pare al frente o alguien le pregunte algo, diga, este hombre y esta mujer es un hombre y una mujer que habla con base bíblica, que habla la palabra de Dios con excelencia. Entonces, ese es mi consejo. No se rindan, sigan adelante. Sé que vendrán pruebas, vendrán luchas. El enemigo va a querer desanimarlo con enfermedades, con pruebas, con luchas, con muchas cosas para quitarles esta bendición tan grande. Y el gozo mío será algún día cuando lo vea con su diploma y su birre. Dios me los bendiga. Un abrazo. Entonces, mis amados hermanos, seguimos la semana que viene. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradezco por este día maravilloso, Señor, por tu palabra que ha sido impartida, Señor amado Padre, en medio de este lugar. Oro por mis hermanos para que ellos sean bendecidos. Si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno, Dios mío, Señor, está pasando pruebas, fortalécelo. Señor amado Padre, si alguno tiene necesidad, provéele, Señor. Oro porque tú les des el conocimiento y la sabiduría, la retentiva, para que ellos puedan atesorar tu palabra en sus corazones, para enriquecer sus ministerios a través de la enseñanza de tu palabra. Los bendigo este grupo, Señor, y te doy gracias, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Envíen, por favor, su nombre en el grupo para poner la asistencia. Todos los que su nombre para poner la asistencia. Yo me despido, pongan presente y me despido. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el día viernes. Amén. Bendiciones, pastora, y todos los hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Muchísimas gracias, pastora. Espero que estén muy contentos y que les haya gustado la enseñanza. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Ya terminó.